Instalaciones 1. Cátedra Ingeniero Roscardi. Agua fría. Arrancamos con los conceptos básicos que tenemos que saber para realizar una distribución de agua potable hacia nuestra unidad de vivienda. En principio, vamos a esquematizar un corte general de una provisión de agua potable. Podemos observar tres puntos bien diferenciados, a saber, captación. Se efectúa a través de bombas sumergidas desde distintos puntos de captación, aguas pluviales, lagos, ríos, mares o aguas subterráneas. Estas toman el agua en su estado natural en que se encuentra y por medio de tuberías llevan el agua hasta una planta potabilizadora. Potabilización. Una vez ingresada el agua a la planta y atravesando diversas piletas, se le realizan las siguientes etapas: coagulación, decantación, alcalinización, desinfección y filtrado. Finalmente, su almacenamiento para su posterior distribución. Distribución. Una vez realizado el proceso de potabilización, se inicia el proceso de distribución. Según su nivel de almacenamiento, se realizará por bombas presurizadoras o solo por efectos de la gravedad. Las canalizaciones subterráneas para distribución, según el caudal que va a llevar, se las denomina ríos subterráneos, canales o tuberías de distribución. Estas canalizaciones de distribución comienzan a ramificarse en forma de peine o damero hasta el punto de enlace de cada parcela. De esta manera, llegamos a lo que denominamos provisión domiciliaria de agua, que es la vinculación entre la red de distribución y la instalación del edificio a cargo del propietario. Dicho punto de enlace lo vamos a dividir en dos grupos: conexión externa y conexión domiciliaria. La conexión externa es la que depende de la compañía prestadora del servicio de distribución y comprende distintos elementos físicos de conexión: la acometida, el medidor, la llave maestra, punto de enlace, línea municipal u oficial. Como podemos observar en la diapositiva, se puede visualizar una conexión larga, que es cuando la cañería de distribución se encuentra bajo la vereda de enfrente, o la conexión corta, que es cuando la cañería de distribución se encuentra bajo la misma vereda de la parcela. Podemos observar también las medidas mínimas reglamentarias de las profundidades y las ubicaciones de los distintos elementos que la componen. Haciendo un zoom de lo que estaría pasando en la conexión domiciliaria, podemos apreciar los distintos elementos necesarios para el armado de dicha conexión, los elementos componentes de la caja de conexión y conexionado del enlace al usuario. En esta última diapositiva intentamos mostrar con fotos los elementos de los cuales visualizamos gráficamente. Nivel piezométrico. Cuando el agua se encuentra en reposo o estática, en todas las cañerías de distribución, por el principio de los vasos comunicantes, el nivel va a ser el mismo en todos los puntos que se encuentran a presión atmosférica. A este nivel lo vamos a llamar nivel piezométrico estático. Cuando comienza la demanda de consumo, o sea, el agua se pone en movimiento, por el efecto de rozamiento de piezas y accesorios se van a dar dos situaciones: la de máxima demanda por hora pico, que va a ser el nivel piezométrico mínimo, y una de menor demanda en horarios nocturnos o de poco uso, que va a ser el nivel piezométrico máximo, tal cual se lo puede observar en la diapositiva. Vamos a hablar de la presión disponible, en este caso con la provisión directa. Haciendo un poco de lo que vimos en física aplicada, la presión es igual al peso específico por la altura, y que, además, lo podríamos expresar en metros de columna de agua. Tengan en cuenta que, en instalaciones, la presión generalmente la van a ver expresada en metros de columna de agua. Con esta breve introducción, vamos a ver de qué se trata cada sigla que vemos en la diapositiva. Por ejemplo, PD es la presión disponible, dato que tenemos que averiguar. PNV es la presión de nivel de vereda. Este dato es suministrado por la empresa prestadora del servicio de agua potable.
y H es la altura con respecto al nivel cero de la parcela, al artefacto más elevado al que se tenga que alimentar en forma directa. Podemos decir entonces que la presión disponible va a ser la diferencia entre la presión nivel de vereda y la altura. Si el artefacto se encuentra por sobre el nivel cero de la parcela, el valor de H va a ser negativo, ya que a medida que aumentamos la altura, la presión con respecto al nivel cero va a ser menor. En cambio, si el artefacto a suministrar en forma directa se encuentra por debajo de la cota cero del nivel de vereda, el valor de H va a ser positivo. Haciendo uso del sentido común, podemos ver en los gráficos que a medida que el artefacto se encuentra más elevado, voy a tener una presión disponible menor. Y si, en cambio, el artefacto a alimentar se encuentra por debajo de la cota cero de la parcela, la presión disponible va a ser mayor. Provisión indirecta. Cuando hablamos de provisión directa o indirecta, nos referimos a la forma en que llega el agua potable a la unidad de vivienda. Si el agua potable le llega directamente desde el suministro de la compañía prestadora, entonces la vamos a denominar provisión directa, como la que vimos en la diapositiva anterior. Si en cambio el agua potable viene a partir de una reserva, que puede ser un tanque de reserva o un tanque de bombeo, la vamos a denominar provisión indirecta. En esta diapositiva podemos ver los dos casos en donde se alimentan las reservas, tanto el tanque de bombeo como el tanque de reserva, directamente del suministro y en forma indirecta a la unidad de vivienda a través de los tanques. Cuando hacemos el cálculo de la reserva total diaria, según el proyecto, la podemos dividir en dos tanques. Uno es el tanque de bombeo, ubicado de tal forma que le alcance la presión como para que la alimentación sea directa, generalmente ubicados en subsuelo o planta baja de los edificios, y por el otro lado el tanque de reserva, que va a estar ubicado según el proyecto en la parte más conveniente. Generalmente se ubica en la parte más alta del edificio. ¿Por qué aclaro generalmente? Porque existe la posibilidad de ubicar el tanque de reserva que contenga la totalidad de la reserva total diaria en la parte más baja del proyecto, y por medio de bombas presurizadoras se puede hacer la distribución desde esa ubicación. La reserva total diaria la vamos a dividir entre el tanque de reserva y el tanque de bombeo, de tal forma que el resultado de la suma de entre estas dos sea la reserva total diaria. Se van a dividir de esta manera. El tanque de reserva, como mínimo, va a ser igual a 1/3 de la reserva total diaria. El tanque de bombeo va a ser igual a 1/5 de la reserva total diaria, como mínimo también. Cuando se aclara como mínimo, quiere decir en ambos casos que el volumen de agua de cada tanque no podrá ser menor al resultado de esas proporciones. Una vez ubicados los tanques de reserva y de bombeo, se realiza el proyecto y cálculo para la distribución interna de agua a las unidades de vivienda. Cuando la demanda de consumo de un edificio sea muy grande y el cálculo del diámetro de la conexión domiciliaria sea igual o mayor a 0,032 metros, se deberá realizar un sifón invertido de 2,50 metros de altura. Esto medido desde la cota cero de la parcela. Tal se lo puede apreciar en la diapositiva. Con una válvula de desaire en la parte superior que se va a activar cuando la presión disponible sea igual o menor a 2,50 metros de altura, o lo que podemos decir 2 metros de columna de agua. Siempre y cuando la reserva del tanque de bombeo se encuentre por debajo de la cota cero, o sea, por debajo de los 2,50 metros. De esta manera, este sifón garantiza que las unidades linderas a la parcela no queden sin el suministro directo. En este caso, podemos apreciar de manera genérica cómo se arma un equipo de impulsión para una provisión indirecta. El equipo se arma de a pares para garantizar el continuo suministro en caso de que uno de los equipos deje de funcionar. Podemos ver
que cada equipo está compuesto por un motor que mueve una bomba centrífuga. Esta bomba tiene una entrada de agua que proviene del tanque de bombeo y antes de ingresar a ella contiene una válvula esférica que comanda el ingreso de agua a la misma. En la salida de la bomba nace la cañería de impulsión. Seguidamente, una junta elástica que me va a absorber las vibraciones del equipo hacia la cañería de impulsión. Luego, una válvula de retención que no va a permitir que el agua impulsada retroceda al equipo. Y a continuación, una válvula esférica para el mantenimiento de dicho equipo. Todo este conjunto se ejecuta sobre una base antivibratoria, siempre tratando de evitar que las vibraciones causadas por todo el equipo se trasladen a la estructura del edificio. Instalaciones 1. Cátedra Ingeniero Roscardi.